Vamos a aprovechar la estación que el pueblo de Israel ha tenido que hacer forzosamente en el cautiverio en Babilonia para dedicar quizás 2 o 3 sesiones como máximo a lo que yo considero una enseñanza sumamente práctica. Vamos a poner nuestro foco nuevamente sobre el Nuevo Testamento y la doctrina bíblica que ahí hay, que es de gran utilidad para la vida del creyente. Pienso yo que nos va a ayudar a tomar el impulso necesario para poder afirmar nuestra vida y vivirla como debemos. Tan básico como entender qué es lo que soy ahora que tengo a Jesús en mi corazón y qué se espera de mí. Tomar la palabra de Dios como un espejo donde yo pueda ver reflejada claramente la imagen, no que quiero ver, sino como Dios quiere que yo la vea. Y de esta manera pueda enfrentar algunas manchas que a lo mejor no me gustan, pero que si no las veo no puedo trabajar sobre ellas. La enseñanza del día de hoy tiene como título La imagen del cristiano. Y quiero que prestemos atención a 2 de Corintios capítulo 3. En el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, está hablándole a los creyentes, a las personas que al igual que tú y que yo, hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando él dice nosotros todos, está tomando en cuenta a los creyentes, no solamente de ese lugar en particular, sino a las de toda la historia. Y lo que nos importa a nosotros que estamos acá sentados. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. ¿Por qué escogí este versículo como centro de nuestra enseñanza? Porque Dios nos muestra que la única forma en que podamos ver con claridad es que miremos nuestra vida teniendo en contraposición su gloria. Un error común de las personas es compararse con los que están alrededor suyo. Si los demás andan mal y yo no ando tan mal, pues entonces no estoy tan mal. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen. Pero en realidad lo que me importa es mi rendimiento delante de Dios, no delante de los hombres. Así es que mi vida siempre debe estar frente a Él. Dice Primera de Juan, capítulo 1, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay absolutamente ninguna mancha de mentira en aquello que tiene que ver con Dios. Y si su luz está frente a mí, pues naturalmente lo que está mal en mí se va a revelar. Con lo cual la enseñanza de hoy va a ser una especie de luz que se encienda. Quizás podría parecer no muy profunda, pero sí sumamente práctica, con lo cual vamos a disfrutar de una profundidad distinta a la que en sesiones anteriores hemos estado compartiendo. También hemos variado el esquema de la enseñanza. Hemos estado acostumbrados a ir en un estudio secuencial y hacer una exposición prácticamente pasaje por pasaje. El día de hoy sí vamos a tomar un tema que es distinto. Vamos a tomar un tema y a partir de ese tema vamos a brincar a distintos lugares, principalmente del Nuevo Testamento. Así es que no te extrañes si te quedas perdido en cuanto a la cantidad de versículos que voy a compartir, pero sería importantísimo que tomen nota, porque te vas a dar cuenta de que hoy vamos a hablar de la imagen del cristiano que eres tú. Cuando decimos imagen, normalmente usamos los títulos o los adjetivos como figura de, o el prototipo de, o el patrón de, para referirnos a la imagen. La imagen es lo que se supone que debemos ser para Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo se supone que debe ser el cristiano en los distintos roles de su vida.
Y por eso te digo que la enseñanza es sumamente práctica, porque te vas a ver identificado en el rol o en los diversos roles en los cuales día con día tienes que desempeñarte. Primero quiero empezar hablando acerca de un pasaje que está en Mateo 22, que creo que lo conocemos la mayoría, y tiene que ver con una parábola de fiestas de boda, donde un hombre quiere celebrar la boda de su hijo, y él dedica prácticamente todo lo que puede a esta celebración. Y cuando todo está listo, él envía las invitaciones a los convidados de boda, los cuales no atienden. Y entendemos que Jesucristo está contando esta parábola haciendo referencia a la actitud de Israel que hemos visto a lo largo de nuestro estudio de lo que llevamos del Antiguo Testamento. Ellos no atendieron al llamado a asistir a la boda, porque algunos estaban ocupados en sus oficios, en sus labranzas, en su día a día, y no me interesaba ir a la boda. El Señor vuelve a enviar a otros mensajeros a insistir para que vengan a disfrutar de lo que está servido para ellos. Pero aquellos hombres malos no solamente rechazan el mensaje, sino que arremeten contra los mensajeros. Algunos inclusive lo terminaron matando. Con lo cual, este señor, dice la Biblia, que le dijo a sus siervos en Mateo 22:8, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos de asistir. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esto es tipo o imagen de lo que ha ocurrido con nosotros. Nosotros somos los beneficiados de aquellos que no quisieron asistir a las bodas. Israel no quiso asistir a su llamado a disfrutar de ser el pueblo escogido por Dios. Y Dios un día dice, hasta acá insistiré y levantaré mi invitación a todos los que inicialmente no estaban convidados. Y ahí es donde se abre el evangelio a lo que hoy conocemos como la iglesia. Esos que fueron llamados en las salidas de los caminos y que fuimos hallados todos cuantos aparecimos a la salida del camino, somos nosotros. A la salida del camino quiere decir que hay camino que al hombre le parece derecho, pero un día ese camino no satisface lo suficiente y nos hace buscar la salida de ese camino para encontrar el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y en el momento en que quisimos conocerle, en el momento en que su Espíritu reveló la imagen de Jesús a nuestra vida, en ese momento salimos de aquel viejo camino de nuestras obras y por fin llegamos a conocer el verdadero camino para ir al Padre. Y fuimos hallados. Lo increíble de todo esto es que la Biblia dice, a cuantos halléis. No importa género, no importa clase social, no importa nacionalidad, no importa ningún atributo en particular de estas personas, no hay ningún tipo de preselección para ellos, no hay ningún tipo de casting que se pueda hacer, no hay características particulares que los haga aptos para ser invitados a la boda. Lo único que debe haber es un deseo de asistir. Y quiero enfocarme en algo, en que son distintas fuentes de origen de los que asisten a las bodas. En 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad hermanos, nuevamente hablando a la iglesia, mírense entre ustedes, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hay variedad de personas, pero entre ellos hay pocos que tienen sabiduría. Hay pocos que son poderosos, habrá algunos que eran poderosos, pero la mayoría no lo eran. Ni muchos nobles, aunque sí había parte de la nobleza sentada en el auditorio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo que es.
Normalmente el estudio de este pasaje lo hacemos en función de que no hay atributos con los cuales nosotros podamos servir a Dios, puesto que el pasaje sigue diciendo a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero donde quiero poner nuestra atención es en el hecho de la diversidad de personas que llegan a la iglesia, al cuerpo de Cristo. No hay ninguno de nosotros que esté repetido en el cuerpo de Cristo. Así como en el cuerpo humano no hay repetición, les decía el otro día a los discípulos del estudio de jóvenes, les decía, en el cuerpo no nada sobra, inclusive los miembros que están repetidos no están repetidos. Tus orejas, las mías, una es más grande que la otra. Y a partir de ese momento los perdí, ya todos estaban así tratando de ver cuál de las dos orejas era la más grande que la otra. Tus ojos, tu rostro no es simétrico, tú no puedes hacer lo mismo con las dos manos, lo que puedes hacer con la derecha no lo puedes hacer con la izquierda, o viceversa. El punto es que Dios usa el cuerpo para comparar la iglesia como una figura, como un tipo, como una imagen. Para que podamos entender el funcionamiento de la iglesia, Dios pone el cuerpo humano como figura. Y no hay repeticiones, y al contrario, hay diversidad de funciones, dice 1 Corintios 12, diversidad de operaciones. Nosotros mismos, si fuéramos 20 años más atrás en nuestra vida, entenderíamos que algunos ni siquiera habían nacido. Otros estábamos en la primaria. Otros estaban ya, emprendiendo su ruta por la vida, en las autopistas y carreteras de su vida. Otros ya a alta velocidad inclusive. Pero el punto es que no teníamos ningún factor común. A lo mejor ni siquiera nos conocíamos o muy pocos se van a haber conocido entre sí. Y sin embargo hoy formamos parte del mismo cuerpo. Pareciera que Dios seleccionó a muchos de distintas localidades, de distintas naturalezas, nacionalidades, hábitos, costumbres, idiomas. Tenemos un rumano inclusive. Y todo para traerlo de lo mucho y convertirlo en algo, para hacerlo pasar por un ducto. Fíjate inclusive que Jesús no escogió discípulos que todos fueran iguales. Él tenía entre sus discípulos pescadores, pero tenía hombres muy adinerados como José de Arimatea. Tenía recaudadores de impuestos, tenía fariseos, tenía prostitutas. Cuando me refiero a discípulos, me refiero a seguidores, no a los apóstoles. O mejor dicho, exprostitutas. Gobernadores. El apóstol Pablo habla en distintas ocasiones de personas de gran escala social que atendieron el llamado a seguir a Jesús. Inclusive en la carta de los Colosenses habla de los de la casa de César, el emperador romano, se estaban convirtiendo varios de ellos. Y al lado de tu carrera en la vida cristiana puedes encontrarte personas muy sencillas y personas de mucho nivel social. Y Dios no tiene problemas con eso. Recuerdo un día que un condiscípulo pidió oración porque tenía que pagar $3 millones. Y no hubo una actitud de... No, oramos, por supuesto. Todos enfrentamos problemas y todos los problemas de todos son serios problemas en el nivel de cada uno. Por eso la carrera está llena de diversidad, distintas nacionalidades, distintas religiones, distintos sexo, estrato. De hecho, Pablo a los Gálatas les escribe en el capítulo 3, 27, les dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, llegaron de mucho lugar de diversidad de naturalezas y todos entraron por la misma puerta, bautizados en Cristo. Y de Cristo estáis revestidos y ya no hay pasado. Ya no hay judío, ya no hay griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. En Cristo nada de eso existe. En Cristo tú no eres costarricense, tú no eres panameño, tú no eres venezolano, tú no eres colombiano, tú no eres rumano, tú no eres africano. En Cristo ya no hay diferencia. De Cristo estáis revestidos.
Y es una necedad querer volver atrás. Ahora somos ciudadanos del cielo. Y ahora nuestra imagen ya no es la del ídolo patrio que teníamos anteriormente. Ahora nuestra imagen es la celestial. Hay un nuevo modelo. Incluso los gustos musicales, los gustos culinarios, los gustos en el deporte. Todo eso que antes nos segregó, ahora esas cosas pasan a un segundo o tercer plano. Inclusive Pablo dice, ya nada de eso, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice, ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Muchos llegaron a convertirse uno. Colosenses 3:11, el mismo Pablo le escribe a ellos y les dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, griego, judío, refiriéndose a las tradiciones y religión de ambos. En la iglesia había personas que habían servido a los dioses paganos en su vida anterior, como los de Corinto, y había judíos que todo el tiempo, desde su juventud, como el apóstol Pablo, habían sido irreprensibles en su religión y en su carácter de obediencia a la palabra de Dios. Y un día llegaron a conocer que Jesús era el Mesías. Pero ahora delante de Dios eran uno, con todo y su diversidad de bagajes. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Dios usó para escribir la Biblia, diversidad también de hombres y personas y géneros, reyes, pastores de ovejas, hombres presos, hombres muy ricos y hombres muy pobres. Están dentro del grupo de más de 40 personas que escribieron los 66 libros de la Biblia. ¿A dónde voy con esto? Es que el único factor común que hay entre los creyentes con respecto a su pasado es lo que Romanos 11:32 dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El factor común entre todos nosotros es que antes éramos pecadores e íbamos camino al infierno. Y Dios tomó eso y lo transformó en la esperanza que a través de ella consuela nuestra vida y espera consolar a otros. Tu pasado, lo único para lo que sirve es para que le puedas llevar esperanza a aquellos que no conocen a Cristo. Ese es el primer punto de lo que quiero compartirles. Diversidad de orígenes en el llamado. Y por eso Jesús en esta parábola dice, id a los caminos y llama a todos, traigan a todos los que hallen. No me importa si es hombre o mujer, si es alto o si es chiquitito, si es peludo o pelón, como venga, tráemelo. Amén, dice Napo. Una vez que llegamos a la cruz, una vez que las multitudes llegan a la cruz, como por un embudo las multitudes entran a la cruz y en la cruz hay una transformación. En la cruz tu pasado queda clavado. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Todo aquel pasado, glorioso o penoso, todo aquel pasado quedó clavado en la cruz. ¿Quieres saber qué piensa Dios de tu pasado? Quizá hay cosas que tú me digas, no, yo esas sí las voy a esconder debajo de la alfombra, pero hay otras, qué sé yo, fui el mejor promedio de la universidad, ¿sabías? Dios, ¿sabías que una vez di dinero para la construcción del hospital geriátrico y el quirófano de tratamientos con cáncer? O sea, no todo está mal en mi currículum. ¿Quieres saber qué piensa Dios de tu pasado? Mire la cruz. La cruz es lo que viviste en el pasado, todo.
No hay alguna cosa que puedas extraer de tu vida y que pueda decirle a Dios, esto vale la pena. No, Él crucificó todo. Y Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que hay vida en mí es la vida nueva que Él trajo. Todo mi pasado quedó atrás y ahora solamente me extiendo hacia esa imagen nueva de lo que Él quiere construir. No quiero retener nada de atrás. Si antes fui judío, de hecho en Filipenses 3 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Es decir, fariseo de fariseos, conforme a la ley, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo. Él estudió a los pies de uno de los más reconocidos maestros judíos de la época, Gamaliel. El apóstol Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, si había alguien que era celoso en cuanto a las tradiciones de los padres, soy yo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo mi pasado, todo lo diverso, lo que parecía bien o lo que parecía mal, todo quedó en la cruz y solo salió una nueva creación. Y ese es el punto. El cristiano es una persona nacida de nuevo. No puede ser cristiano sin nacer de nuevo. Cristiano y nacido de nuevo son una redundancia. Yo sé que en la cultura se habla de que en este país somos cristianos y en esta casa somos cristianos y las tradiciones judeocristianas con las cuales está constituida, qué sé yo, la constitución política, en fin. Es una forma de hablar la cual no está incorrecta. Pero delante de Dios, solamente una persona que ha nacido de nuevo es cristiana. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cuando tú naces de nuevo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Allá en la cruz quedó pegado mi pasaporte costarricense. Allá quedaron mis tradiciones, allá quedaron mis costumbres, allá quedaron mis sueños, mis anhelos. Allá quedaron mis actitudes, buenas o malas. Allá quedó todo pegado. En el filtro de la cruz solamente salió una nueva creación. Para Dios soy una persona nueva completamente. Gracias a Dios que Él no ve mi pasado. Él ha decidido, yo, dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Ahora solamente voy a ver lo nuevo que está en ti. Para poder tratar contigo, para poder relacionarme contigo, pondré mi espíritu dentro tuyo y me voy a relacionar con Él. Y te voy a ver a través de Él. Y Él es el que va a interceder por ti con gemidos indecibles, porque tú ni siquiera pedir como conviene sabes hacer. Él va a ser mi espía dentro tuyo y Él es el que te guiará a toda la verdad y te hará saber todas las cosas. Él es el que te va a mostrar mi voluntad, mi espíritu en ti. Ninguna de tus habilidades, si antes eras cantante, si antes eras escritor, si antes eras cómico, si antes eras orador, si antes eras lo que sea tu pasado, no te sirve en este presente de la vida cristiana. En este presente solamente te sirve la nueva creación, lo que yo construya nuevo en ti. No voy a usar nada de tu pasado ni de tu naturaleza. Un nuevo hombre. Abraham sale de Ur de los Caldeos, estudiamos hace un tiempo, a una nueva tierra, a empezar una nueva vida. Tipo nuevamente de que Dios cuando llega a la vida de alguien lo pone en un proyecto, lo reviste y lo trata a partir de ese momento como alguien nuevo. De hecho, inclusive le llama Abraham, ya no Abraham. Israel sale de Egipto a la tierra prometida y Dios lo saca a un nuevo proyecto y le da una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo territorio, una nueva nacionalidad, un nuevo nombre, en fin, lo hace nuevamente nuevo. Aquel hombre llamado Leví, publicano, recaudador de impuestos, Dios le dice, sígueme. Y él se levanta del banquillo donde recogía impuestos, recaudaba impuestos. Y a partir de ahí empieza la vida de Mateo, el apóstol de Jesucristo.
Nuevo nombre, nueva vida, nuevo proyecto, nuevo todo. Su pasado quedó tirado ahí. Levántate, deja tu lecho y anda, le dice Jesús al paralítico. Deja tu vida, deja todo atrás y sígueme a una nueva vida, a un nuevo proyecto. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, principal entre los fariseos. Se le presenta a Jesús y Pablo nace de nuevo y a partir de ahí Pablo, dice la Biblia, que predicaba a Cristo en las sinagogas, de inmediato, nueva vida. Ahora en ese momento era Saulo de Tarso y ahora es el apóstol Pablo. Ese es el patrón de aquellos que nacemos de nuevo, nos convertimos, giro, en reversa, cambio total de vida. Aquí tienes un punto para meditar. Si tu vida no ha sido transformada desde que recibiste a Cristo en tu corazón, quizás haya cosas pendientes. Obvio, todos tenemos cosas pendientes, pero si no has experimentado una nueva vida en ti, entonces tienes que revisar efectivamente si Cristo está en tu corazón. ¿Y por qué? Porque ser cristiano es emprender un camino donde no vas a volver atrás. Me decían de una persona que estudió la Biblia un tiempo, qué sé yo, y que ahora es budista. Y me preguntaba a mi hija, papi, ¿cómo pasa eso? Entonces le decía yo, eso pasa porque eso no pasa. No puede pasar. Cuando tú naces de nuevo, eres una nueva creación. Y no puedes dejar de ser una nueva creación. Tú no puedes dejar de ser humano, de ser humano. No puedes dejar de serlo. Por más que quieras un día convertirte en un perro, no puedes. Seguirás siendo un ser humano. Una persona que nace de nuevo ahora es un ser espiritual. Y Cristo está en su corazón y no lo puede sacar. Entonces, segunda de Juan 9, perdón, dice que este caso no es posible. Y lo explica de esta manera. En segunda de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Me extravié y ahora soy budista, ahora soy musulmán, ahora vuelvo a ser católico, ahora vuelvo a ser musulmán y ando dando vueltas por todo lado. Quiere decir que nunca tuvo a Dios en primera instancia. Fue un asunto emocional meramente. Pero dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y solamente está caído, solamente está teniendo una mala vida, pero persevera en que cuando muera va para el cielo porque Jesucristo pagó sus pecados. No vuelve atrás. 1 Pedro 4, del 1 al 5 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros, la iglesia, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si él terminó con el pecado ya no tiene poder sobre ti. No te sometas, dice Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que la actitud tuya tenga que ver con lo que Cristo logró en la cruz. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La actitud del cristiano es vivir conforme a la victoria de la cruz. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Todo lo mal que te portaste, pues ya esto está en el pasado. Que te baste eso. No lo trates de repetir, no lo trates de sostener ni de mantener, ni de recurrir a ello. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya pasó el tiempo de vivir en eso. Ya pasó el tiempo de la embriaguez. Eso es del pasado. Ya pasó el tiempo de atender la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo interno que te pide hacer lo que está en contra de Dios. Y experimentarás este conflicto a lo largo de tu vida cristiana. Pero sin embargo, ahora eres nuevo. Y la propia presencia de este conflicto
nos da a entender de que hemos nacido de nuevo, porque antes no había conflicto. Ahora que hemos nacido de nuevo, queremos hacer el bien. El apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El pobre Pablo estaba sufriendo con lo que tú y yo sufrimos todos los días. Quiero vivir bien, oro, hago mi devocional, me tiro de rodillas, salgo y meto las patotas. Salgo y me equivoco al segundo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué no puedo ser yo el hombre que sé que debo ser? Porque el pecado sigue morando en ti. Y es una marca del cristiano. El cristiano nace de nuevo. El Espíritu de Dios habita en él, pero él sigue siendo un hombre de carne y hueso, con un pecado que tira en contra de la voluntad de Dios, al cual debe resistir como una lucha firme todos los días, hasta el día de la victoria. Pero este conflicto se da y por eso muchos llegamos de diversos lugares, entramos por el bautismo de Jesús a la cruz y de ahí salimos a una nueva vida donde Dios empieza un proyecto de transformarnos. La transformación no va para cualquier lado. Dice Romanos 8:29, todo esto es introducción para que podamos comprender ahora sí la imagen que Dios quiere formar en ti como creyente. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oigan esto, conforme a la imagen de su Hijo. Tú naciste de nuevo y hay un proyecto, conformarte a la imagen de Jesús. Siempre hablamos de la transformación del creyente y nadie se pregunta, pero ¿transformarme en qué? ¿En qué me voy a convertir? Digo, ¿cuál es el diseño para ver cómo voy a quedar? Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Dice en Efesios 4:11 que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el objetivo de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que hasta es el objetivo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo. Tú estás en un punto y ya Dios te ve perfecto porque Él ve a Cristo en ti. Pero una cosa es lo que Él ve y otra cosa es lo que efectivamente eres. Delante de Él estás completo, pero la realidad de tu día a día dice que no lo estás todavía. Entonces, Él quiere transformarte en lo que Él dice que eres. Y este proceso de transformación es llevarte de lo que eres a lo que Él dice que eres. Ya Él en su corazón lo ve como algo consumado. Pero hay un proceso en el cual Él te va a ir transformando para que esto se logre. Conformarte a la estatura y la plenitud de Cristo. Hebreos 9:24. Dios usa también una figura para darnos a entender de que Él es un Dios que construye con diseño. Él primero tiene un diseño y luego construye para que lo que construye quede de acuerdo a este diseño. Un ejemplo lo tenemos en el arca de Noé. Cuando Dios le habla a Noé, le dice, construye el arca y le da las medidas, las dimensiones. Él está viendo un diseño. Él no le dice, construye algo que te mantenga a flote, hombre, porque viene lluvia. Él le da exactamente el diseño como debe quedar. Lo mismo vemos en el tabernáculo. De hecho, Dios llama a Moisés y dice la Biblia en Hebreos 8:5 que como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, y habla Dios, le dice, Dios le está hablando a Moisés y le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha entregado en el monte. En aquel monte Horeb, Dios conversa con Moisés y no solamente eso, sino que le muestra un modelo. Le abre un plano y le dice, Moisés, necesito que el tabernáculo sea como esto. Le muestra la figura. Entonces la pregunta es, si Dios construye con un diseño, ¿cuál es el diseño que quiere para mí? Eso es lo que hablábamos hace un momento. Que Él nos ha revestido del nuevo hombre, dice Colosenses 3:10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.
El objetivo es que tú te vayas día con día renovando y transformando hasta llegar a ser la misma imagen de aquel que te creó. Entonces, en resumen, ¿qué es un cristiano? Un cristiano no es miembro de una religión ni de un grupo, ni es alguien que está tratando de mejorar su vida. Estoy tomando algunas decisiones que van en pro de mi mejora, de mi salud, de mi matrimonio, de mis negocios, de mis relaciones, etc. Eso no es un cristiano. No es alguien que tampoco está lleno de buenas actitudes cristianas y de buenas relaciones humanas. Podemos decir que un cristiano es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento y ahora es parte de un proyecto de transformación. Alguien que ha pasado de muerte a vida. Por eso Efesios 2 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No existe un cristiano que no haya pasado de muerte a vida, que no haya estado separado de Dios y haya llegado a un punto donde Dios lo vuelve a unir a través de la cruz y del sacrificio de Cristo con su naturaleza. Es alguien en que mora el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo. Y esto lo mueve a tener ojos limpios, boca limpia, pasos limpios. El Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es decir, que el cristiano es alguien que tiene un corazón del que mana la vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tu boca está sucia, imagínate tu corazón. Si sabes que cuando Pedro está a punto de ser tenido como acompañante de Jesús en aquella madrugada que estaban a punto de juzgar a Cristo y llevarlo a la crucifixión, y estaba muy movida la ciudad de Jerusalén, voltean y ven a Pedro entre la multitud y le dicen: tú también, tú eres de los que andaba con él. Dice: no, yo no soy. Primera vez que niega Pedro a Jesús. Le vuelven a preguntar y dice: que yo te vi con él, tú eres. Y dice: no, yo no. ¿Recuerdas? 3 veces lo tenía que negar antes de que cantara el gallo. Y la tercera vez: tú eres de sus seguidores. Escuchen esto, por favor. Tú eres de sus seguidores porque aún tu manera de hablar te delata. Antes hablábamos de muchas formas. Escucha esto. Antes tu boca estaba llena de lo que el mundo habla y como el mundo habla. Pero los cristianos, su manera de hablar los delata, porque su boca está limpia. Rodéate de un grupo de personas del mundo, en la oficina, en la familia. No les digas que eres creyente, pero empieza a actuar como un creyente. Y verás como al menos 1, 2 o 3 o varios te van a empezar a preguntar: ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Veo que no tomas, veo que no estás hablando malas palabras, veo que esto, veo que lo otro. Tu actitud te delata, porque ahora eres una nueva creación. Entonces, ahora sí, ¿qué es ser un cristiano que refleja el cristianismo en sus roles? ¿Cuál es la imagen del cristiano en cada uno de los roles? Y para poder darle orden a esto, porque está distribuido en toda la doctrina del todo el Nuevo Testamento, quise crear 3 categorías. Los roles que tienen que ver con la sociedad, los roles que tienen que ver con el hogar y los roles que tienen que ver con la iglesia. En la sociedad, el cristiano es un ciudadano, el cristiano es jefe, el cristiano es un empleado, el cristiano puede ser un servidor público, en fin, tienen varios roles. En el hogar, el cristiano puede ser un esposo, puede ser esposa, puede ser un hijo, puede ser padre, etc. En la iglesia, pues hay varios roles. Vamos a estudiar todos ellos y te vas a ver reflejado en algunos de ellos para que puedas, como con un espejo, ver tu vida. Bien, el primero, la imagen del cristiano
que es ciudadano. Ahí estamos incluidos todos. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Número 1, el cristiano es un ciudadano que ora por sus gobernantes. Un cristiano en la sociedad es un ciudadano que no está desvinculado de lo que espiritualmente necesita su gobierno. El cristiano es un ciudadano que respeta a sus líderes, que no los critica, que no se queja, que no habla mal de ellos, no importa si el partido político que está al gobierno es el tuyo o no. No importa si tu presidente es quien sea o se parezca a lo que sea. El cristiano ora por su presidente, hayas votado por él o no. Está vinculado en lo que ocurre, como un soldado que en el silencio está luchando en las trincheras de la oración por su nación. Eso es un ciudadano cristiano. Es decir, que el cristiano no hace huelgas. Es decir, que el cristiano no tira piedras ni quema llantas. No hace guarimbas, ni prende antorchas. No hace revueltas ni revoluciones. El cristiano ora. Ora al Dios que pone y quita reyes. Romanos 13 dice, hablando Pablo a los creyentes de Roma y por implicación de Panamá: sométase toda persona a las autoridades superiores. Si yo estoy sometido al presidente, y a su gobierno, entonces no puedo estar en rebelión contra él. Yo no puedo estar sometido y en rebelión. ¿Por qué? ¿Qué tiene la autoridad? Guille, es que tú no sabes la clase de ratas que están al gobierno de mi país. ¿Sabes qué? La Biblia no pregunta por eso. La Biblia no te está diciendo que aplican restricciones. Si es PRD, si es PLN, si son chavistas, si son republicanos, demócratas, la Biblia no dice. Dice: sométase todo cristiano a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Me vas a decir que los que están en el gobierno son autoridad puesta por Dios? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña mi Biblia. Y un cristiano vive para obedecer la Biblia. Aunque roben, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Lo que te corresponde a ti es someterte a ellos, es orar por ellos. Y ya vamos a ver qué más. Dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, un cristiano no está en contra del gobierno. Puede ser que no esté de acuerdo con el gobierno, pero toma eso para llevarlo a la presencia de Dios, a rogar por su gobierno. Con lo cual, si estamos sometidos a las autoridades, debemos sostener a las autoridades para que puedan tener una vida y pagar su casa. Debemos pagar impuestos. Un cristiano paga impuestos. Romanos 13:6 dice: porque por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Un cristiano paga lo que tiene que pagar. No estoy diciendo que tenga que pagar más de lo que debe pagar, pero tampoco debe pagar menos de lo que debe pagar. Debe hacer bien sus números y hacer su presentación como debe y pagar lo que debe.
Jesús pagó sus tributos. Recuerda la escena cuando vienen a Pedro y le dicen, Simón, le dice, bueno, ¿tu maestro no paga el tributo? Y dice, ¿cómo no? Claro que sí. Era mexicano. Claro que sí, lo paga. Y se va donde Jesús, y Jesús sabe, como Dios quiera, y le dice, a ver, Simón, ¿de quién recaudan los impuestos y los tributos los reyes? ¿De sus hijos o del reino? No, de sus hijos no, del reino. Ah, bueno, dice Jesús. Quiere decir que yo no debo pagar. Pues soy el hijo de Dios, soy el hijo del rey. Sin embargo, para no ofenderlos, ve, tira un anzuelo, va a salir un pez, y en ese pez le abre la boca, le sacas, tiene una moneda, y con esa moneda vas a pagar tus impuestos y los míos. Jesús pagó sus impuestos. ¿Debía pagarlos? No. Además, podía presentar pérdidas. Pero Jesús pagó para no ofenderlos. No, es que yo soy creyente y yo no voy a pagar. No debo pagar. O sea, yo soy ciudadano del cielo y mi aporte en la comunidad es mayor de lo que pueda yo aportar con los impuestos. Y además, para que se los roben, Jesús dice, no, por testimonio vas a pagar. Porque nosotros hacemos las cosas ordenadamente. No se lo merecen, Guille, es que no sabes quiénes son los que están al poder. Te voy a poner un ejemplo y luego te comparas, ¿ok? El caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro vio morir a sus mejores amigos en manos del gobierno. Jacobo, bueno, segundo mártir de la iglesia, uno de los discípulos de Pedro, Esteban, muere apedreado, Jacobo muere decapitado y esa misma noche encarcelan a Pedro para también decapitarlo. El gobierno lo encarcela y Pedro, un ángel lo saca de la cárcel. 2 veces le pasó lo mismo a Pedro. Un ángel lo sacó de la cárcel cuando lo tenían preso precisamente para agredirlo. Pedro vive al mínimo, siempre perseguido, hasta el punto donde esa persecución lo lleva al martirio y Pedro es asesinado por el gobierno. Pedro sabía que en Roma las autoridades no solamente eran corruptas, sino inmorales. Los principios de toda la basura que hoy vende la televisión, los principios del homosexualismo, aunque bueno, eso podemos ir atrás hasta el Génesis. Nerón tenía una pareja transgénero que había mutilado él en sus años de infancia para que no llegara a desarrollar y poder casarse con él. Todo eso lo sabía Pedro. Pedro predicaba en contra de todo eso. Y Pedro escribe, 1 de Pedro 2:13, y dice, por causa del Señor, oigan, ¿por qué hacemos los creyentes todo? Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Pedro dice, sométanse al rey, sometámonos al rey. Y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Honrad a todos, dice el versículo 17, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Si alguien podía levantar una revuelta como líder de la iglesia, como primer pastor de la iglesia, como cabecilla del movimiento que estaba revolucionando el mundo entero, el cristianismo, y ponerlos a todos en contra del gobierno, era Pedro. Y les dice, todos, sin excepción, se me van a someter al rey y van a pagar sus tributos y lo van a respetar y van a orar por él. ¿Por qué? Porque él es puesto por Dios. No importa quién esté al gobierno, es puesto por Dios. El cristiano como ciudadano. Número 2. La imagen del cristiano que es jefe. ¿Hay algún jefe entre nosotros? Creo que hay varios. El cristiano cuando es un jefe, el cristiano lidera con ejemplo. Es más un líder que un cargo. El líder mueve con su vida,
El jefe mueve con su cargo. Porque yo digo, el líder hace porque yo hago. Colosenses 4:1. Amos se refiere en el contexto a los jefes, los que están en puesto de jefatura. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Yo debo tratar a mis subordinados consciente de que yo soy subordinado y debo dar cuentas a alguien más alto en los cielos. Puesto que está bajo autoridad, debo respetarlos. Vosotros, amos, dice Efesios 6, en el versículo 9, haced con ellos lo mismo, dice, dejando las amenazas. Un jefe cristiano no puede amenazar, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para Él no hay acepción de personas. Tú no eres quien, porque tú también vas a rendir cuentas por lo que se te entregó. Un jefe cristiano administra algo que no es suyo, sino que se le confió, con lo cual construye sobre ello. Si recuerdas que David, huyendo de Saúl, otro ejemplo de quien veía por el gobierno y apoyaba al gobierno, tiene que huir del gobierno y aún así sigue respetando el gobierno. Eso es lo que hace un cristiano. Se esconde en una cueva en Adulam y junto con él 400, no sé cómo decirlo, hombres. La Biblia los etiqueta como 400 amargados, endeudados y afligidos. Lo peor de lo peor está en aquella cueva con David y dice la Biblia que Dios lo hizo jefe de ellos. Así lo dice. Después del proceso de 13 años de persecución de David hasta llegar a convertirse en el rey David, vemos a estos 400 convertidos en valientes, convertidos en héroes nacionales. 30 de ellos en particular, los 30 valientes de David. ¿Cuál fue la diferencia en su vida después de haber sido amargados, endeudados y afligidos? Un hombre que los guió, que los lideró, que sabía que tenía responsabilidad sobre ellos, los amó, los cuidó. Un hombre que dio el ejemplo. David salía de primero a la batalla. Tuvieron ya, cuando era mayor, que prácticamente taclearlo y decir, tú no sales más. Tú vales más que 1000. No podemos darnos el lujo de que te hieran o que te dañen. Eso es lo que hace un jefe. Es respetuoso, es diligente y esforzado. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quieres frutos? ¿Quieres oficina para ti? ¿Quieres vista al mar? ¿Quieres 1000 cosas? Debes trabajar primero. No crece un árbol de la noche a la mañana. Nadie nace siendo un roble. Hay que esforzarse. Eso es lo que hace un cristiano cuando es jefe, cuando se le ha confiado algo. Esto aplica, por supuesto, el cristiano siendo jefe también es empleado. Dice Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir, un cristiano no llega a las 8, ni se va a las 5. Un cristiano no cumple un horario. Un cristiano no hace el mínimo esfuerzo. Es que esto es lo que me pagan. Eso no me toca a mí. Eso es de aquello. Eso es más de lo que ¿cómo se llama, Maricet? La descripción de cargo. Esto está fuera de mi descripción de cargo. Eso no es una actitud de un cristiano. Un cristiano hace esfuerzo adicional, siempre.
Llega antes de la hora y se va después de la hora, aunque se quede dándole actualizar el correo. Pero está ahí al pie de cañón. Si sabes que trabajar en el concepto que la Biblia lo expone, trabajar no es presentarte a un lugar. Trabajar no es cumplir con una tarea. Trabajar es esforzarte hasta el punto de extenuación. Es llegar a la cama cansado. Es poner la cabeza en la almohada y quedar en el primer brinco, dormido. La única forma de que otros puedan ver que eres cristiano cuando eres jefe es porque entiendes que le rindes cuenta a alguien superior que tú. Número 3, son más de 20, por eso hoy vamos a llegar hasta el cuarto. La imagen del cristiano que es empleado. Ya hablamos del ciudadano en general, hablamos de los jefes, ahora vamos a ver al cristiano cuando es un empleado. Tito 2:9 dice, exhorta a los empleados, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Es que usted no conoce a mi jefe, Guille. Primero, yo no sé quién lo puso de jefe. Segundo, o sea, ¿cómo te explico? La cabeza le sirve para ponerse el sombrero nada más. Si tú tienes Biblia y tú eres cristiano, entonces la Biblia tuya dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Cuando dice todo, quiere decir que todo lo que hagas tú para tu jefe debe ser agradable. No le llegues con un mamarracho de presentación. No le llegues con algo que él tenga que sacar la calculadora y decirte eso está mal medido, eso está mal sumado, eso no me cuadra, eso está mal pensado. No llegues a que te diga lo que debes hacer. Tú ya sabes lo que debes hacer. No te estoy dando un curso de coaching o de emprendimiento. Lo que te estoy diciendo es cómo se vive la vida cristiana. Según el libro que Dios nos dejó para aprender a vivir. No estoy hablando de John Maxwell, ni de Simon Sinek, ni de ninguno de los gurús. Estoy hablando de la palabra de Dios. Exhorta ante todos los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Eso dice Tito, que no sean respondones. El cristiano no es respondón. Bueno, jefe, como usted no es el que tiene que pagar el Uber. No, jefe, bueno, y todo, bueno, venimos el sábado. ¿Usted va a venir? No, el cristiano tiene buena actitud. Que no sean respondones, no defraudando. ¿Sabes cuándo defraudas? Cuando dices que un proyecto va a tardar tanto y dura más. Cuando dices que un proyecto va a costar tanto y cuesta más. Cuando dices que algo es A y realmente no era A, era B. ¿Cuántas brechas hay que cerrar para poder ser un cristiano? No defraudando. No decirle al cliente, tenemos todo y más. Cuando un proveedor te diga, tenemos todo y más, huye. Sino mostrándote, oiga lo que dice, sino mostrándose fieles en todo, fieles en todo. A mí una vez me paró una persona y me dijo, ¿por qué usted cuando pasa por la sala de reuniones apaga la luz? No quise explicarle todo esto. No tenía tiempo. Le dijo, yo es un viejo hábito. Pero ¿cuál es la pregunta? O sea, esto lo paga el banco. Además, el dueño del banco, ¿qué tipo de, está sentado en plata? Pues no me importa. Dios me lo dio a administrar, con lo cual quiero ser fiel. Cuando me dieron una oficina, dije, ay, ¿me la pueden pintar? No, no importa. El sábado llegué y la pinté yo con mi plata, con mi brocha, con mi mano. Le puse mis plantas, le puse mis decoraciones, mis cuadros. Me puse mi computadora porque la que tenía
era un poquito lenta y yo eso no lo soporto, puse en mi computadora, porque un cristiano es fiel en todo. Un cristiano no bota la pasta de dientes a la mitad. Un cristiano no bota un lapicero a la mitad. Un cristiano, si tiene oportunidades de ahorro, las busca y las aplica en la empresa, aunque no sean de él, aunque no lo midan, aunque no esté en su balance scorecard del ahorro en lapiceros. Si puede ahorrar viáticos, si puede ahorrar en decisiones que tiendan a la mejora del revenue, eso es lo que hace un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano sirve a un jefe en los cielos, mostrándote fiel en todo, porque en todo, para que en todo, oigan esto, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En la oficina, trabajando de esta manera, o donde estés, en el bus que manejas, o en la calle que barres, o lo que sea que hagas, si lo haces fielmente, vas a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hay quienes dicen, no, para que se den cuenta que yo soy cristiano, Marcos Witt a todo volumen en la oficina. Y aquello, papá, y la gente dice, ¡ay, qué incómodo! Bendecida hermana Flor. Bienvenida, eso sí, tiene que venir después de las 3, porque de 2 a 3 yo tomo mi siesta en la oficina. Y antes de las 4:40, porque ya es ahora que usted no encuentre a nadie, pero bendecida, que Dios la bendiga, hermana. Yo no estoy adornando ninguna doctrina de Jesucristo con esa actitud. Lo que estoy diciendo es que los creyentes son unos vagabundos y que no vale la pena seguir a Cristo porque nos robamos el salario. Al contrario, el creyente se mata, se quiebra la espalda. Y un día, cuando tiene oportunidad, comparte un folleto. Y la persona que recibe el folleto va a decir, con razón, yo sabía que no era casualidad. Colosenses 3:22 dice, siervos, empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Oigan esto, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? ¡Viene el jefe! ¡Ahí viene el jefe! Y entonces me pongo a hacer, ¿qué hago? ¿A qué hora llega el jefe? Como a las 8:30, entonces yo llego a las 8:25. ¿A qué hora se va el jefe? No, los viernes en la tarde no viene, entonces los viernes en la tarde fuera. No sirve al ojo, no sirve a quien lo ve, no sirve para que lo vean, no trata de agradar al jefe. Recuerdo un compañero de trabajo que se esforzaba tanto por esto, que yo me acongojaba tanto. Yo decía, pobre hombre, qué falta de paz, quería invitarlos, quería llevarlos, quería sacarlos a cenar cuando venían de otro país, quería llevarlos a jugar golf, y yo decía, qué sencilla mi vida. Gracias a Dios yo no tengo que andar ganándome a nadie. Es más, a veces hacía hasta el esfuerzo de no esforzarme para ganármelos. Y veía cómo Dios iba derribando a unos, a otros. En el último trabajo que tuve 5 gerentes generales sobre mí. Y todos fueron uno fuera. Venía otro fuera. Y todos los viernes yo decía, ya de esta semana no paso. Y sin embargo pasaba. Porque un cristiano no vive para agradar al ojo. Vive como debes en lo privado. No es estar solamente de rodillas, aunque tienes que vivir de rodillas. Es aplicar tu vida cristiana a lo que se te dio a administrar. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando hagas una presentación, cuando trabajes en algún producto, cuando hagas una entrega, hazlo como si Dios te lo fuera a revisar, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Mas al que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Les contaba, un día estaba yo con una cajera, y yo, buenas, no me respondió. ¿Cómo está? No me respondió. Y yo dije, no, la primera quizá no me oyó, la segunda ya no me quiere responder.
Y su trato fue sumamente duro, seco, grosero, diría yo. Me despedí igual, todo mal, quejándose, hablando mal de la gente. Y lo único que pude pensar es que ella no se puede extrañar. ¿Por qué de ahí donde está sentada no va a tener una oportunidad de cambio? ¿Por qué? Porque el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es una ley. Si eres solícito en tu trabajo, estarás delante de los reyes. Y si no eres solícito, si eres todo lo opuesto, si eres vagabundo, holgazán, mal encarado, que aparentas, etc., entonces Dios está pendiente y no te va a prosperar en lo más mínimo. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparte en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabaja como debes. ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. El cristiano hace extra esfuerzo. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ay, qué iglesia más fea la de ustedes. Una iglesia debería darle de comer a los que no trabajan, pobrecitos. No digo que una iglesia no debe estar vinculada en el bien común, pero el punto es que la palabra de Dios dice: el que no quiere trabajar, que no coma, que se muera de hambre. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aquellos que no están trabajando, pregúntate, vete a una institución pública y siéntate a observar. Vete con Flor. Ella te va a llevar a las que me ha contado. Siéntate a observar, y no estoy hablando de Panamá, vayan a Costa Rica y es peor, vayan a la Caja Costarricense del Seguro Social y van a alucinar. Siéntate a observar y verás que la persona que no está trabajando no es porque está estudiando, no es porque está llevando cursos online, no es porque está haciendo algo para crecer, no es porque está invirtiendo su tiempo partiéndose porque tiene examen de la maestría corriendo para ver cómo hace. Sino porque dice aquí que los que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, usan su tiempo para chismorrear. A los tales mandamos, dice mi Biblia, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es de Dios que tú puedas aplicar los principios de la Biblia y estos se transformen en pan y puedas comer tú y tu familia. No es que el gobierno no me ayuda y no me dan el bono estudiantil y no me dan el bono navideño y no me dan la pierna de cerdo y no me dan eso, no me dan lo otro. No esperes de nadie, espera en el que es fiel y que si obedece su palabra, Él es fiel para responder. Y el cristiano que es empleado, importantísimo este punto, ve a Dios detrás de su jefe. 1 Pedro 2:18 dice: criados, empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo? ¿Hay jefes difíciles de soportar? Bueno, hay. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si estás padeciendo injustamente en tu trabajo, si te tratan mal, pues levanta la cabeza y di: Dios, qué increíble el privilegio que me has dado de brillar con una persona así. Y empieza a aplicar los principios. Y el cuarto de la noche, la imagen del cristiano que es un servidor público. ¿La Biblia habla de eso? Pues sí. Romanos 13, capítulo 13, versículo 3 dice, refiriéndose a los empleados públicos: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, perdón.
¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Y ese es el punto. Porque es servidor de Dios. Oigan cómo lo pone la Biblia. El servidor público, el que trabaja para la estructura de gobierno que es puesta por Dios, dice el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. Sigue diciendo, pero si haces lo malo, temen, porque no en vano lleva la espada. Dios autoriza a las autoridades en aquel momento para que portaran espada, en este momento para que porten armas, o para que tengan mecanismos de defensa en las naciones. Y para que usen todo eso para velar por su autonomía, por su seguridad, por el orden civil. Así es que un policía es puesto por Dios para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres estar tranquilo cuando ve a la policía? ¿Qué debes hacer? Andar bien, andar en orden. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Dice, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 2 veces. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tus tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Si trabajas para el gobierno, tú y yo tenemos algo en común que nadie más tiene. En toda la Biblia no se menciona ninguna otra función o rol o profesión que se le diga servidor de Dios, solamente a los pastores y a los empleados públicos. El empleado público sirve a Dios con su trabajo y a Dios dará cuenta. A Dios dará cuenta. Así es, si eres cristiano y tienes la bendición de estar en el sector público o de venderle servicios al sector público, entonces sirves a Dios, a una estructura creada por Él. Hemos visto estos 4 puntos, hemos visto prácticamente toda la categoría de roles que tienen que ver con la sociedad. La otra semana vamos a ver los roles que tienen que ver con el hogar. Vamos a estudiar cómo es la imagen de un cristiano que es esposo, cómo es la imagen de un cristiano que es esposa, cómo es la imagen de un cristiano que es padre o madre y cómo es la imagen de un cristiano que es hijo. Y si nos da tiempo, veremos los roles también que hay en la iglesia. Pero con todo esto no te quiero frustrar, sobre todo si te has dado cuenta de que estás escaso delante de Dios, de que no estás llegando a la imagen que Él dice que debe ser. ¿Por qué? Porque básicamente Él es el que hace en ti lo que es agradable delante de Él, eso dice la Biblia. Por eso el cristianismo no es una religión. La religión te dice lo que debes hacer. El cristianismo, Dios hace en ti lo que debes hacer. Dios construye en ti. Por eso hablamos de un proceso de transformación, de renovación de tu vida. Pero todo empieza con el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, entonces no eres cristiano. Pero lo que no te importa el título, lo que te tiene que importar es tu eternidad. Si no has nacido de nuevo, vas a estar eternamente separado de Dios, pagando tus pecados en el infierno. Eso también lo enseña la Biblia. Y esa es la razón por la que Jesús vino a morir en la cruz, para pagar tus pecados y que tú no tengas que ir al infierno. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay 2 caminos: el camino de la reconciliación con Dios a través del perdón que Él ofrece en la cruz, o el camino del pago eterno de los pecados en el infierno, cuando rechazas lo que Él compró por ti en la cruz. Como les decía anteriormente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizá piensas que vas en un buen camino, pero la Biblia dice que ancho es el camino y espacioso que conduce a la perdición.
Si estás cómodo en tu camino, eso no es una buena señal necesariamente. Pero puedes confirmarlo buscando dentro de tu corazón la presencia de Dios. Tu conciencia da testimonio. Dice, Jesucristo es tu Salvador, o es solamente una imagen de un actor de la historia, de un buen hombre de la historia, de un buen maestro, pero que para ti no simboliza nada, ni representa nada en tu vida. ¿Qué debo hacer entonces para nacer de nuevo? Yo quisiera nacer de nuevo, te preguntarás. Yo quisiera empezar esta vida cristiana. Es más, quisiera asomarme a ver si es verdad, pues tengo mis dudas. No importa. Lo que tienes que es estar dispuesto, pedirle que te muestre si efectivamente Él está dispuesto a adoptarte, a perdonarte y a transformarte. Con eso es suficiente. Debes reconocer que eres un pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y tu pecado es lo que te impide reconciliarte con Dios. Pero simplemente pídele perdón por tus pecados. Ve hasta Él y pídele perdón. Si quieres hacerlo, vamos a hacerlo ahora mismo. Ora conmigo. Y dile, Padre, he entendido que soy pecador y te quiero pedir perdón. Quiero reconocer que en la cruz tú pagaste mis pecados y que ya yo no tengo que pagar por ellos. Quiero reconocer que efectivamente resucitaste 3 días después y que estás vivo hoy y que has tocado a la puerta de mi corazón durante largo tiempo. En especial esta noche has estado hablándome y quiero abrirte. Ya no quiero luchar contigo. Quiero decirte que estoy dispuesto a que entres, me perdones y me hagas una nueva persona. Sí es cierto que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero también dice que el regalo de Dios es vida eterna. Quiero aceptar el regalo de la vida eterna. Así es que por favor entra en mí, perdóname y hazme una nueva creación. Gracias porque sé que me has escuchado. Y todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén.